La vida se nos presenta como un camino. Es por eso que quiero conversarte un poquito sobre esto. En el Evangelio de San Lucas nos habla de dos jóvenes que iban de Jerusalén a Emaús. Jóvenes que habían sido testigos de la Pascua, que habían sido testigos del episodio más trágico y más doloroso de Jesús. Estos jóvenes habían acompañado a Jesús por mucho tiempo. Habían sido testigos, mis queridos hermanos, del milagro de Jesús. Habían sido testigos de las maravillosas cosas que Jesús hacía cuando estaba con ellos. Sin embargo, mis queridos hermanos, ellos iban directo a Emaús. Incluso habían escuchado el testimonio real de las mujeres. Habían escuchado el testimonio de Juan y de Pedro, que habían constatado que el sepulcro estaba vacío. Pero a él no les importó. Más grande fue su desesperanza, más grande fue su tristeza, su desolación, su decepción, que fueron camino a Emaús. Camino al que yo le pongo un camino de muerte, un camino de desesperanza, un camino de antife, un camino en el que se pierde todo el sentido de la existencia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros también nos encontramos en ese mismo camino? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza? Hemos intentado caminar y de alguna manera nos hemos visto solos. O tal vez hemos sentido que ya Dios no nos escucha, que hemos orado, hemos clamado, hemos rezado tanto y hemos visto las cosas igual. Al igual que los discípulos de Emaús, ellos tenían otra mentalidad. Ellos querían ver a un Jesús, a un Mesías triunfalista. Ellos querían ver, mis queridos hermanos, tal vez a un Jesús reinando aquí en la tierra como un príncipe o como un emperador. Pero al verlo muerto, al verlo crucificado, al verlo sepultado, al ver que una piedra cubría el sepulcro, ellos murieron en vida. Ellos se dieron cuenta que perdieron la esperanza, perdieron la fe. Y sé que muchos de nosotros, tú y yo, hermanos, en ese camino también hemos perdido la fe. Hemos perdido la esperanza. Hemos creído que Dios no está con nosotros. Incluso le hemos apostado a un camino que hoy en día tal vez vemos que ese camino se está desmoronando. Hemos dado muchas cosas, pero nos damos cuenta que no tenemos respuesta. Pero ¿saben qué, mi hermano? Al igual que esos discípulos, el Señor va a nuestro encuentro. El Señor camina el mismo camino. El Señor no se adelanta, el Señor no se atrasa, el Señor caminó con ellos. El Señor les fue explicando las Escrituras. El Señor se hizo vivo a través de su palabra. Hermanos, el Señor les fue conquistando el corazón. El Señor les fue dando de a poco esperanza. Y aunque en medio de la dificultad, de la tristeza, de la tormenta que embargaba el corazón de esos discípulos, hermanos, el Señor iba caminando con él. Yo quiero decirte que en medio de tu tristeza, en medio de tu problema, en medio de tu crisis interior, aunque tú creas que vas caminando solo, el Señor camina contigo en tu tristeza, en tus miedos, en tus temores, en tus traumas, en tus vacíos. El Señor no te ha abandonado por ningún instante. El Señor camina contigo. Y en ese momento, mis queridos hermanos, les fue el Señor mostrando las Escrituras. En ese momento le fue mostrando que todo lo que Él había enseñado desde un principio se estaba haciendo vida en ese caminar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos inundado a través de la tristeza? Pero hoy el Señor, quiero decirte a ti, mi hermano, que me estás viendo, hoy el Señor quiere salir a tu encuentro. Hoy el Señor quiere devolverte esa esperanza que tal vez la has perdido en el camino. Hoy el Señor quiere levantarte de ese pozo profundo, sucio, indigno. Y quiere decirte que no está todo perdido, que en Él vas a encontrar esperanza. El Papa Francisco, en la última exhortación apostólica, Cristo vivo, nos dice que no permitamos que nadie nos robe la esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Hermanos, el Señor es la única esperanza que necesitamos como hijos de Dios. Si tú crees que todo está perdido, si tú crees que tu problema, tu dificultad, tu enfermedad es más grande que el poder y la misericordia de Dios, déjame decirte, mi hermano, como experiencia propia, que nada de eso es más grande
que la misericordia de Dios. Y el Señor, como buen pastor, va a tu encuentro y va al mío para devolvernos la esperanza y la dignidad como hijos de Dios. Y que cuando experimentemos el amor de Dios, podamos decir como aquellos discípulos de Maús: Señor, no te vayas, quédate con nosotros porque anochece. Porque en ese mismo instante, cuando tú le permites al Señor entrar en tu vida, cuando tú experimentas el amor de Dios en tu corazón a través de la Santa Eucaristía, cuando ese corazón de Jesús se hace uno solo contigo a través de ese pan vivo, cuando lo reconocieron los discípulos de Maús al partir el pan, en ese preciso momento habrás entendido la presencia del resucitado en tu caminar. Que Jesús se haga camino en tu vida, en tu andar, en tu familia, en tu ministerio, en tu existencia. Así que, mis queridos hermanos, yo te invito a confiar, te invito a creer, pero sobre todo a caminar con Dios. He pecado contra ti, tanto te ofendí, poco a poco me he alejado del sendero de la vida. Ya no puedo más, Señor, hoy quiero volver hacia ti. Muchas veces me has llamado y no te he escuchado, y tú sigues tocando la puerta de mi corazón. Hoy la vuelvo a abrir porque quiero volver hacia ti. Señor, te pido perdón porque he fallado y tú me dices, Jesús, ya no peques más, regresa a mí. Señor, te pido perdón porque he fallado, y con los brazos abiertos, mi Jesús, me recibes en tu corazón. Justo ahí, en ese caminar donde crees que todo está perdido, donde las tinieblas embargan tu corazón, tu propio camino, justo en ese momento Jesús va a tu encuentro, como aquel buen pastor en busca de sus ovejas descarriadas. Justo en ese momento Jesús va explicándote las Escrituras, va conquistando tu corazón para hacerte entender que en ese caminar no estás solo, sino que se va haciendo camino para que tú puedas comprender la misericordia, para que puedas encontrarte con el resucitado y puedas entender todo lo que Él en este caminar te ha ido mostrando. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, y permítele a Jesús encontrarte en este duro caminar. Señor, te pido perdón porque he fallado y tú me dices, Jesús, ya no peques más, regresa a mí. Señor, te pido perdón
este camino y puedas permitirle al resucitado transformar lo más profundo de tu corazón. Cristo ha resucitado. Que Dios te bendiga.